Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Damos gracias a Dios por este buen tiempo que el Señor nos permite estar juntos. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Que las ricas bendiciones del Dios Todopoderoso les acompañen donde quiera que estén. Y en esta hora muy especial tenemos una lección que nos va a ayudar a entender los eventos que hoy por hoy nos están aquejando. Eventos que a la luz de la palabra de Dios las vamos a estudiar, porque estamos estudiando el libro de Esther. El libro de Esther es un libro muy importante para la vida del pueblo cristiano, principalmente en este tiempo. Es un paralelismo de lo que sucedió en el pasado y hoy nuevamente se va a volver a repetir. Así que es una gran bendición. Con nosotros, como es de costumbre, aquí está el hermano Sebastián. Un placer y una gran alegría, hermano, que usted comparta estas bendiciones, la palabra de Dios con nuestros hermanos. Mucho gusto, mi hermano, un placer nuevamente agradecerle a Dios la vida y la sintonía de nuestros hermanos, que allí donde estén, Dios los bendiga grandemente. Bienvenido. Qué gran bendición, hermano, que muchos. De paso, quisiera yo dar la bienvenida a un amigo que se llama Yesel Torres. Yesel Torres. Un amigo filipino que es conocido, que es un gran chico, un gran estudiante, y le conté de la página de nosotros y dijo que ahora iba a estar. Así es que un saludo, amigo Jesse. Un abrazo desde Alhambra, los estudios de Holan 7. Y para usted también, una gran bendición. Queremos disculparnos en esta hora. La conductora de este programa, la hermana Celia Castro, pues no está con nosotros, está un poquito indispuesta de salud, pero aquí le estamos cubriendo, es una gran bendición. Yo sé que oren por ella, ya que realmente en este tiempo, pues hay tantos virus en el espacio, ¿no? Sí. Cosas y bueno, a veces uno no está tan bien en cuanto a su sistema inmunológico. No, para y nada. Ahí es donde uno tiene problemas. Pero bien, vamos a entrar al tema, antes vamos a hacer una oración. Muy bien. Nuestro buen Padre, nuestro Dios, te damos gracias por este momento, por las bendiciones de este día, que han sido numerosas, una semana de victoria también. Amén. Gracias porque nos permites este tiempo de estudiar las profecías bíblicas, que han sido de gran bendición para el mundo cristiano. Y hoy, oh Dios, nos entregamos en tus manos, que tú, oh Dios, nos hables a través de tu inspiración divina. Amén. Nos encomendamos pues a ti, y lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermano Sebastián, hoy vamos a estudiar una lección maravillosa, la lección número 5 de nuestro repaso bíblico. Es un complot. Cuando hablamos de un complot, hermano, estamos hablando de una serie de eventos, ¿no? Hay alguien que no le agrada a veces la conducta de ciertas sociedades, de ciertos individuos, y hay un complot. Así es. Entre otras cosas, un complot, más que todo, es un plan. Es un plan para determinar quién es el que supremo, quién es el que manda. Así es. Quién es la autoridad en ese momento, ¿no? Y vemos que hay complot en nuestros hogares, nuestros hijos hacen complot con nosotros, a veces la misma mujer hace complot, bueno, la esposa, el esposo, en fin, eso es lo que es un complot. Y aquí hay un hombre llamado Amán, que me gustaría, hermano Sebastián, hablar un poquito así brevemente de este hombre Amán. ¿Quién era este hombre así? Para que los hermanos entiendan de la calidad de individuo que hoy vamos a escuchar, vamos a ver cómo el comportamiento más que todo de este individuo. Muy bien. En el pasado habíamos hablado de él y habíamos dicho que él viene de una línea de reyes. Una línea de reyes que
condesciende con él también y que sabe buscar y apresurar los puntos específicos para llegar a formar parte de un reino al cual quisiera él pertenecer en su edad y en su tiempo, ¿no? Veamos entonces el libro de Esther, capítulo 3, verso 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer. Pero vamos a ver el versículo 3 en primer lugar. Muy bien, leamos el 3. Dice, Para y los siervos del rey sí, que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo, un siervo fiel de Dios, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Es una muy buena pregunta, ¿no? sí. ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Y ahí es donde viene el asunto, viene Sí. la parte del complot. Pero vamos a regresar al versículo 1, perdón. Dice el versículo 1, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo, y ensalzólo y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Bien, todos sabemos y habíamos conversado en el tema anterior que allá en el libro de Génesis 36, 12 muestra la línea descendiente de donde él viene. ¿Ya? Génesis 36, 12. Leemos la palabra de Dios en Génesis 36, 12 y Sí. la leemos de esta manera. Muy bien. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, bien importante, Muy la bien. cual dio a luz a Amalek, que era un amalecita. Estos son los hijos de Ada, esposa de Esaú. Muy bien. Y bueno, y hay una gran lista. Y ahí nosotros habíamos estado hablando en el tiempo anterior cuál era la descendencia de él y nos habíamos hecho unas preguntas bastante, pero bastante serias nosotros mismos, que cómo puede ser que Dios, que tuvo bien el cuidado para buscarle esposa a Isaac, como también su padre mandó a su siervo de confianza y le dijo, no quiero yo que mi hijo tenga que ver con las costumbres de las mujeres de Canaán, Mujeres sino paganas. que yo quiero que vaya a mi parentela y busque allá una doncella para mi hijo. Y así se hizo. Como ya sabemos, el capítulo 24 del libro de Génesis habla y explica el plan, todo eso, cómo se llevó a cabo. Ahora nosotros sabemos de que después que vino la procrear, ¿no? en la familia de Isaac, vino Jacobo y Esaú. Así es que eran esta misma línea descendiente de un buen hogar bien formado todo, y sin embargo se ven estas cosas tan feas y aún que el mismo Dios como que le pesara a Dios haber pues tratado de ayudar al ser humano y formarlo también. Sin embargo, Me llama la atención, hermano, de la estirpe real, ¿no? De donde viene Amán, Sí. una amalecita, ¿no? Sí. Y vimos la descendencia, ¿no? ¿Cómo este hombre después de, no sé exactamente cuánto tiempo, pero estamos hablando de un buen tiempo después, cómo se mantiene la ambición por el poder? Porque eso es lo que el hombre... Sí, es un hombre ambicioso por el poder, Sí, ¿no? de Y por- esa era su mentalidad, ¿no? claro, Llegar al poder. no es que tenía buenos propósitos, buen enfoque. Ya tenía una visión. Sí, claro. Y ¿Ya? entonces lo que vamos viendo entonces nosotros, que ahí en el versículo 3 en el capítulo 3, verso 1 del libro de Esther, confirma lo que la cita bíblica dice bien claro. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo, y ensalzólo, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. El hombre lo logró. Él venía de una línea de reyes, como lo expresaba el libro de Éxodo 17, versículos 8 al 16, como también lo expresó el libro de Deuteronomio. Y vimos todo eso, ¿no? Donde el pueblo de Dios recibió un ataque trasero, ¿no? O sea, a la retaguardia, cuando venía el pueblo de Egipto saliendo, los más débiles que no podían avanzar, que no podían caminar más rápido, a eso empezaron a matar ellos y todo. Y siendo de la misma línea de la familia De codescendiente. estirpe real. Sí, Hermano, me llama la atención lo siguiente, ¿no?
Sí. porque vamos a hablar ya en materia Del tema de ahora. el complot, De ahora. el plan que tenía este hombre. Pero Muy me bien. llama la atención que en su corazón traía algo, hermano. Una venganza, quería vengarse contra un pueblo. Ahora la pregunta es por qué que este hombre tenía ese complot, porque él quería vengarse. ¿Cuál era el punto aquí? El punto es que es sorpresivo porque en realidad uno, cuando uno ve la intervención de parte de Dios y cómo Dios desea el bien para la raza humana, no obstante, nosotros somos sorpresivos. Y hemos leído, por ejemplo, si quieren veamos el pasaje, está en Éxodo 17, 8 en adelante. ¿Cómo nace este problema que ahora lo estamos viendo mucho más tiempo más tarde? Y ahí lo decimos bien claro. Éxodo 17. Éxodo 17, Verso verso 18. 8. Y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. El verso que sigue. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal, pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Note que era un pueblo débil, no traía experiencia para pelear. Moisés sí había sido hecho, porque se había criado en la casa de Faraón, y a él lo habían enseñado de todo. Mas sin embargo el resto del pueblo no. Pero como en este caso vemos ahí que pelea, defiéndete con lo que tienes para conservar la vida. Y sigue diciendo. Aquí comienza el problema. Ahí sigue- Aquí sigue. comenzó el problema, Ajá. hubo una derrota. Ajá. Y comienza, ¿qué es lo que comenzó? Esta gente comienza a albergar en su corazón un mal sentimiento contra ese pueblo que los había vencido. Años, muchos años después, vemos Sí, aquí la pero reacción. ya, continúa un poquito más allí. En el- ¿Qué dice Dios? Leamos En eso. 17, vamos al 9. Al 9, ahora. ya estamos en el 9, y dijo Moisés a Ahora, Josué, al 10 entonces, el 10. escógenos varones, bueno, y sale a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ahora en el 10 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek. Recuerden que este Amán era un amalecita. Sí. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y en el 11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Una gran Lucha, disputa, sí. una gran lucha Ajá. de poderes ahí. Y en las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Y bueno, obviamente vino la victoria, ¿verdad? Sí. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Aquí está el problema. Aquí comienza el problema. Ahí comienza. ¿Ya? Y ahora, repercusión, Esther 3.8. Sí. Leamos Esther Es una 3.8. continuidad, una Es una continuidad. continuidad. Leamos Esther 3.8 y dice, bueno, en este caso, bueno, leamos del 6. Sí. Pero tuvo un poco meter mano solo en Mardoqueo. Bueno, leamos el 5 para entender mejor el asunto, el cuadro de lo que venimos hablando. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Ahí está. Recuerde que traía un problema interno el hombre ya. Ya tenía el poder. Ya, ahí. Ahora y tenía el tenía poder. ya. poder. Sí. Y tenía un problema interno. Ajá. Ahora, este me la tiene que pagar. Claro. Pero tuvo en poco, en este caso aquí en Mardoqueo, meter mano solo en Mardoqueo, pues ya le habían declarado el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Bueno, ahí está el asunto. Planean una fecha para extirparlos a todos, donde todos estuvieran congregados en un solo puesto. Es lo que dice el versículo 7. Y Planean conseguir un voto. Consenso. Sí. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, de día en día y de mes en mes, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Ahí Bueno, por marzo, abril. correcto, estamos entre marzo y abril. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido, ahí está el 8,
y dividido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Hay un pueblo ahí, ¿verdad? Pero ¿quién era ese pueblo? Pues ya lo leímos claramente, que fueron los que anteriormente habían sido derrotados. Y ahora dice, y sus leyes son diferentes de las de todo tu pueblo, y no observan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Así es. Qué interesante, ¿verdad? Y ahí viene la insinuación. Si place al rey, escríbase que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. ¿Cómo la ve? Aquí este hombre estaba haciendo, aquí estaba una indulgencia, ¿no? Una indulgencia, estaba comprando. Sobornando ya. Porque el hombre, yo imagino que el rey Asuero era un hombre ambicioso, ¿no? Ese hombre, que le gustaba la plata. Pero él tenía suficiente riqueza, que vamos a ir viendo en adelante. Lo que me preocupa a mí es que él dice que el pueblo judío no respetaba las leyes de ellos. Y en realidad no es así. Es fácil levantar un falso y darlo a conocer, promulgarlo y difamar a una nación que está en un estado deprimente, o sea, de esclavo, y echarle la culpa. Vamos a ver entonces el libro de Jeremías 29, que dice la Biblia, cómo Dios aconseja a sus hijos, aún en el exilio. Vamos a leer del 4 al 7. Jeremías 29, 4 al 7. Okay. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y morad, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os hagáis pocos. Y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice traspasar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Yo pregunto, ¿es correcto lo que estamos leyendo aquí? Recuerde usted Muy correcto. que los persas derribaron a los babilonios. No es que los babilonios vinieron después, no. Los persas heredaron todo el capital que tenían los babilonios y también todo el imperio. La gente que ellos habían capturado, gente eficiente y todo, pasó a mano de ellos. Y ahí iba este pueblo judío. Y Dios los había aconsejado, así como a nosotros nos ha tocado vivir en este gran país, Amén. a nosotros nos ha tocado anclarnos, ubicarnos y formalizarnos aquí. Y mire, hermano Sebastián, el consejo de Dios para ellos, procurar la paz. Sí. El pueblo, en este caso judío, era un pueblo de mucha paz. Sí. Sí, un pueblo pacífico, ¿verdad? Y al contrario, ellos no eran gente de guerra, ¿ya? No. Eran gente muy dispuestos, y Dios le da una instrucción que hasta rogaran por ellos, Así es. por la paz. Así es. Es gente pacífica. Por las autoridades que a ellos los hacían esclavos. Imagínese usted. Qué interesante, ¿no? Una gran lección para nosotros hoy en día, que tenemos que orar por esta nación. Y que aquí estamos nosotros. Claro. Y esta nación nos ha dado todos los beneficios a nosotros, una vez que ya estamos nosotros declarados con ellos. Ahora, el punto principal aquí no era tanto como que tenían leyes diferentes, no era ese el asunto. El asunto era lo que el hombre tenía en su corazón. Así es. Todavía no había sanado No. de esa herida que los amalecitas habían recibido en aquel entonces. Ese es el punto. Sus antepasados, él guardaba toda esa escoria y ahí le molestaba también. Yo quiero leer de San Juan, capítulo 15. Vamos a considerar el versículo 19 para identificar la naturaleza del ser humano. San Juan 15, 19 dice así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Ahora, nunca el pueblo judío le hizo un daño cuando iba de pasada a los amalecitas. Nunca.
Pero por el hecho de servir a Dios, alguien los empujó a ellos a atacarlo por detrás. Ahora, qué importante lo que usted dice, ¿no? Alguien los empujó, hay una mano atrás de todo esto. Una mano ¿no? negra. Una mano negra, como se dice, ¿no? El enemigo de nuestras almas, ¿no? Así es es. el que empuja, porque él siempre está en contra de quién. Y está pendiente. Recuerden algo bien importante, hermanos, cuando nosotros leemos Génesis 3:15, ahí hay una sentencia, hay una guerra, ahí comienza la guerra. Ahí comienza. ¿Verdad? Y esa guerra se fue prolongando, No, y es que- prolongando, y es ¿hasta que- dónde? Y es que está declarada. Hasta hoy. O sea, hasta hoy. O sea, la guerra sigue realmente. Sí, sí. Y ahí podemos leer, ¿no? Y yo quiero leer otro pasaje que tiene que ver y nos da consuelo a nosotros y a ustedes también, que les sirva, tomen nota. Nos ha costado encontrarnos estos textos, pero son clave. En el libro de Proverbios, capítulo 21, Dios da un consejo y nosotros debemos de apegarnos a ello. En el versículo 10 dice lo siguiente, Proverbios 21, 10 dice, el alma del impío desea mal, su prójimo no le parece bien. ¿Cuál es la naturaleza? La raíz de amargura que trae el mundo a veces, que no compagina con el que sirve a Dios. El que sirve a Dios, ¿quiere algo malo para el mundo? No, quiere el bienestar, tiene gozo en su alma, lo quiere compartir, pero de entrada a veces es mal entendido uno que quiere el bien para la gente. Hermano Sebastián, que hay un pueblo. Pero ¿será que ese pueblo tenía leyes que gobernaban a los seres humanos? Porque estamos viendo aquí, dice que tiene leyes diferentes. ¿Será que ellos tenían leyes diferentes? ¿Qué era lo que había ahí? ¿Qué ley cargaba este pueblo? Bueno, recuerden ustedes que la conquista me hace a mí, como siervo de Dios, si a mí me conquista un rey, porque Dios lo haya permitido, yo debo de tomar en cuenta en primer lugar el principio divino. Y si sus leyes no van en contra de los principios míos, yo tengo que colaborar. Bueno, claramente Dios nos insta, ¿no?, a obedecer a los gobernantes, a obedecer sus leyes. Así es. ¿Verdad? Ese es un principio que Dios ha dejado. Pero ellos tenían aquí una ley. ¿Cuál era la ley? La ley que Dios les había entregado, ¿dónde? La ley Cautivo. de los 10 mandamientos. Sí. Ese era el gran problema que era En los judíos sí, en los judíos. Esa era la ley de este pueblo. pero las costumbres del reino era distinta. Ellos tenían leyes Y su- de gobierno, ¿no? Sí. Leyes sociales, leyes Costumbre. de políticas entre un gobierno. Pero aquí el conflicto era leyes que el mismo Dios había dado a su pueblo Así y es. versus las leyes de los hombres. También la ley civil. O sea, la ley civil. Así es. Ese era el conflicto prácticamente, ¿no? Y un buen cristiano no tiene problema con una ley civil bien trazada. No tiene ningún Ahora problema. cuando llevan premeditación mala, sí. Ahora, por ejemplo, nosotros aquí vivimos en Estados Unidos. Aquí todos los principios civiles son principios sobre el cual esta nación fue fundada, sobre principios Así de es. moralidad, Así de mero libertad es. de conciencia. Así O sea, es. por eso es que esta nación es grande y esta nación fue poderosa, entre otras cosas. Ahora, el punto es el conflicto. ¿Cuándo se interponen las leyes civiles versus las leyes religiosas? Sí. Este país es un país de libertades, de conciencia, que usted puede adorar la religión que quiera, a su manera. O sea, este país le permite todo esto, Así es. ¿verdad? Pero de una u otra manera, ¿a dónde llegamos con esto, no? Ese conflicto entre leyes civiles y leyes religiosas es lo que vamos a ver Sí. ya más adelante. Sí, de hecho yo quisiera comentar en la siguiente pregunta que viene, y yo lo trazo de esta siguiente manera. Lo negativo de este mundo no ha sido Dios y los que le sirven. No es así. Lo negativo viene de otra parte. Y yo quisiera que lo miráramos en el libro de Ezequiel 28, 14 al 19. Vamos a ver si es cierto que el pueblo de Dios es el problema en el mundo. Tú, querubín, grande cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios. Estuviste en medio de piedras de fuego, has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad.
A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor, y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los hombres. Aquí está el cuadro, desde el mero principio de la creación hasta la parte final que le corresponde al diablo, que es el causante de todos los problemas utilizando a los hombres. ¿Ve? El diablo es el que maneja a los seres humanos cuando la naturaleza del ser humano no presta cuidado a la voluntad de Dios para que Dios la pueda regenerar. Entonces, la abundancia de belleza que Dios le dio, la dádiva de Dios, es la que descompuso a Satanás. Ahora usted viene mirando aquí en Naamán capítulo 3, versículo 8 que hemos leído todo, vemos nosotros que ahora que se siente con el poder este hombre, ya no quiere ponerle mano solamente a Mardoqueo, sino que dice, a un pueblo entero quiero yo que lo... Pueblo pacífico. Que lo congreguen todos y masacrarlo a todos ellos. ¿Qué es lo que lo ha molestado a él? No es el poder. ¿De qué línea viene? De una línea real. De una línea de abundancia. La línea que un día se le dio a Satanás en el cielo. Entonces, a través de él, el diablo obra. Y como hermano, hasta hoy es lo mismo, ¿no? La ambición, el deseo de tener poder. ¿Poder para qué? Para destruir, para estar sobre todos. Yo siempre me he hecho una pregunta y quiero poner a pensar a los hermanos que nos miran. ¿El poder corrompe al hombre? Me van a decir que sí, y estamos de acuerdo. ¿El hombre corrompe el poder? ¿Es la respuesta solo por este lado o es para allá? También. Entonces, saquemos conclusión. ¿Quién es el problema entonces? ¿El poder, el mismo poder, es el problema? No, es el hombre el problema. Porque el hombre se deja manejar por la naturaleza caída del diablo. El raíz de todos los problemas, ¿dónde está? En el corazón del hombre. Porque un poder que ha sido diseñado para la sociedad, con los beneficios diseñados en él, solo lo que necesita es un hombre que lo lleve a cabo tal como está diseñado. De hecho, el diseño de Dios, hermano Sebastián, era que el modelo de un hombre debe ser un modelo servidor, de servicio. Pues claro, para eso es puesto un ministro con su estima que se le da, no por el cargo que le den. No tiene la persona por qué ir a corromper ese poder que ahí está. Pero sin embargo, el hecho de que elijan a una persona con poder, ya el poder lo empieza a descomponer a él. O sea, ahora, traslademos a nuestra época. Aquí vimos un pueblo muy especial, un pueblo pacífico, un pueblo que tenía costumbres, que de una u otra manera eso hacía que los otros pueblos tomaran atención en ellos. Y vemos nosotros a un pueblo ahora en el tiempo del fin. Vamos a Apocalipsis 12, 17. Vamos a ver el otro pueblo, ¿ya? Ya vimos el pueblo antiguo, ahora miremos un pueblo especial aquí en Apocalipsis 12, verso 17, leemos la palabra de Dios, y dice en el 17, y entonces el dragón, o sea, no era la excepción, usted lo dijo, ¿no? Ese que fue derribado del cielo, que vino a la tierra, vino a hacer guerra, ahora vemos a este dragón aquí, y ahora aquí está justamente, en este tiempo, entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. ¿Ok? Le hago una pregunta, hermano. ¿Era remanente el pueblo de Mardoqueo? ¿Era un remanente? ¿Es un remanente?
Por supuesto que sí. Estaba siendo disciplinado, sí. ¿Y ese remanente cuál era la particularidad? Servir a Dios. Servir a Dios, guardaban los mandamientos Así es, y tenían una sola fe, así es. la fe en Dios. Sí. Ahora, al tiempo de hoy, también hay un remanente, Así es. ¿ya? De la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen ahora el testimonio de Jesucristo, Así que es. es en la nueva dispensación. Así es. Antes no era el testimonio de Jesucristo, ahora es el testimonio de Jesucristo. Qué interesante, y vamos a entrar a comparar esos dos pueblos. Sí, yo quisiera tomar nuevamente el hilo de donde estábamos hablando, la naturaleza del que presiona a las personas para actuar o proceder mal. Veamos en Isaías capítulo 14 y vamos a considerar el versículo 12 en adelante hasta el 20. Vamos a leer rápido. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aguilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. Inclinarse han hacia ti los que te vieren, te considerarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Que trastornaba los reinos, en el cual estamos hablando ahorita, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Versículo 18, todos los reyes de las gentes, todos ellos yacen con honra, cada uno en su casa. Mas tú echado eres de tu sepulcro, como tronco abominable, como vestido de muertos, pasados a cuchillo, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto, hollado, versículo 20, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo, no será nombrada para siempre la simiente de los malignos. Esperemos tantito aquí. Aquí dice que la acción natural de un ser que se reveló en el cielo, de un ser que ha descendido a la tierra con grande ira, persiguiendo a un remanente para raerlo de la tierra, son tantas las maldades y las premeditaciones que él hace, que a Dios le da estupor, le da asco, y dice que aún la misma tumba lo va a arrojar, lo escupe. ¿No lo va a tolerar? No lo tolera, por abominable que es. Esta es la condición a la que llega un ser a quien se le da poder y el mismo poder lo corrompe. Ese era Satanás, tuvo poder y mire cómo cayó. Tercero en jerarquía en el cielo, gran poder. Gran poder. El ser creado de mayor elevado. Sí, ¿cómo la ve? Mis hermanos, podemos ver nosotros por qué estamos poniendo este estudio, este asunto, porque hasta el día de hoy está ese poder. Lo único que ese poder ahora ya no obra en sí, sino este poder obra en mentes que están en lugares prominentes. Puntos estratégicos. ¿Ya? Sí. Lugares muy especiales, y esto gobernados por esta influencia, como vimos, el deseo de este ser era el poder corrompido. Dominar. Y a la vez extirpar. Porque ahí está el punto principal, ¿no? Quería estar a la misma altura del que lo crió, nuestro Dios. Así es. O sea, eso ha sido siempre su intención, estar al mismo nivel de altura, y no solo eso. Tiene que ver mucho también en la manera que Él quiere ser adorado. Sí. Otro punto importante. De hecho, Él quiere dominar el mundo entero y que el mundo entero de rodillas venga a Él, porque ese es el mayor deseo de Él que ha tenido. Como dice aquí, un gran número. Es un gran número. Es un gran número de personas que han sucumbido delante de ese poder. Eso es lo triste, hermano. Sí.
que hay un gran número de personas que están sucumbiendo delante de este poder y no se han dado cuenta. Eso es lo interesante. Y él se ancla en las personas más principales de las naciones. Ahí se ancla ese poder. Personas principales. Y aquí vemos que no solo estamos hablando de políticos, estamos hablando de todo persona que se levanta en una sociedad, llámese religiosos, políticos, deportistas. Y que vaya en contra de lo que es la voluntad de Dios a la naturaleza que este otro poder ejerce. Y qué importante, ¿no? Siempre ir en contra de quién. De su creador. De su creador. Eso es lo interesante, ¿no? Entonces podemos ver aquí claramente una sentencia como en Génesis 3:15, aquí en Apocalipsis 12:17, ¿qué es lo que hay? Hay una guerra declarada. Comienza la guerra y aquí es confirmada para el pueblo de los últimos días. Así es. Hay una confirmación. Y sigamos el... Yo quisiera que veamos una cita del Espíritu Profecía en esta hora y vamos a ver lo que concierne a nosotros en los Estados Unidos hoy en día. Cómo Dios está utilizando, Sí, este personaje está utilizando una potencia. Así es, y cómo él está metido en todo esto. Según la página 648 del Conflicto de los Siglos, vamos a ver una cita que habla de cómo Satanás es sabio para introducirse en los poderes de los reyes de los hombres que dominan en cada uno en su tiempo, ¿no? Dice ahí bien claro, Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Permítame. En forma especial. En forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas en la desgracia y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones y en los ciclones. Las mareas todo este tipo, la cita es larga, todo este tipo de circunstancias, cuando el pueblo no quiera escuchar el mensaje de Dios, ¿qué es lo que va a venir? Lo que recién nos acaba de pasar a nosotros, desastre tras desastre y desastre tras desastre, y vendrá un deseo de imponer una ley para que todo el mundo pare de laborar y todos acudan a buscar a Dios, para que Dios sea calmado. Pero cuando se haga en un día equivocado, no al que Dios pide, los desastres van a seguir viniendo. Cuando estos desastres sigan viniendo, ¿a quién cree usted que va a culpar la gente? A este remanente, a este pueblo. Al remanente que es fiel al decreto de Dios. A los mandamientos de Dios. Y eso incluye un mandamiento tan especial que tiene que ver con la adoración, hermano Sebastián. Así es. Es la adoración del santo día de Dios, que es el día sábado. Así es. Ese es podría decirse, el epicentro de todo, ¿no? El sábado del Señor. Ahora, me llama la atención lo siguiente, hermano Sebastián. Todo lo que usted leyó, catástrofes, inundaciones, ciclones, cosas extraordinarias en la naturaleza. Muchas veces la gente le echa la culpa a Dios sobre todo esto. Así es. Que Dios aquí y Dios allá. Vemos claramente en la cita que no es Dios el culpable de todo esto. Es Satanás. ¿Ya? Ahora, la pregunta muchas veces se hacen, ¿y Dios no puede hacer nada al respecto? Por supuesto que sí, Dios es Dios. Dios es todopoderoso, podrá hacer algo, pero hay algo que me llama la atención. Recuerden, todo el asunto que estamos viendo tiene que ver con un pueblo escogido, un pueblo que Dios ha levantado dentro de las naciones para que le testifiquen a Él, hermano Sebastián. Y hay una orden. ¿Cómo nosotros le testificamos a Él?
guardando los mandamientos de la ley de Dios. Y predicando un evangelio que hoy por hoy no se quiere dar. Y Dios ha dado una orden que hay que darlo. Y es el evangelio que aparece en Apocalipsis 14, versículo 6 hasta el 12. El mensaje. No hay otro mensaje que Dios quiere que el mundo conozca. Es este mensaje. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Amén. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, la clave, y la fe de Jesús. Yo pregunto aquí, ¿es que con esta guerra continua no es el propósito que Dios quiere que nosotros, usted y yo, desarrollemos la paciencia, que esperemos que todo esto vaya pasando, porque es un plan que Dios tiene y a su debido tiempo Dios le va a poner fin? Hermano, yo quiero explicar un poquito acerca del testimonio de Jesucristo. Muy bien. Porque al final del tiempo dice que este evangelio será predicado por testimonio. Pero también hay una palabra que es testimonio de Jesucristo. Cuando hablamos de testimonio de Jesucristo, ¿qué es lo que estamos definiendo con esta palabra? Los que guardan los mandamientos ya sabemos. Pero, ¿y el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo dijo bien claro que cada evento que Él describía, lo decía en el presente para que cuando en el futuro apareciera, nosotros creyésemos. ¿Por qué? Porque Él, por su palabra, que es la palabra de Dios profética, amén, como dice primera de Pedro 1, o segunda de Pedro 1:19, tenéis pues la palabra profética más segura, dice, a la cual, dice, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Esta es la clave. Cristo Jesús se refirió en Mateo 24 todas las profecías que Él fue dando, los eventos que iban a suceder, amén, uno tras otro. ¿Y lo encontramos dónde? En Apocalipsis 19:10. Y lo encontramos. El testimonio de Jesucristo es precisamente sus escritos, su palabra. Así es. Dada a los profetas, a hombres que fueron inspirados. Está la cita. Y yo me eché a sus pies para adorarle, y Él me dijo: mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Por eso este mensaje tiene gran rivalidad en todo terreno. Por eso es que si usted reconoce, yo reconozco que Cristo me compró para gloria y alabanza de su nombre, no tenemos nosotros por qué negarnos a dar este mensaje. Dios nos ha dado esta orden. Amén. Ahora, hermano, aquí hay algo que yo quiero poner de manifiesto, ¿no? En aquel entonces había un pueblo, el pueblo de Mardoqueo. Lo leímos en Esther 3:8. Un pueblo que estaba esparcido y distribuido en todos los pueblos de la tierra, porque en ese entonces era
Persia el que estaba gobernando. Es el que mandaba al mundo. Estaba esparcido, obviamente, de los reinos de Babilonia, ¿no? Así es. Babilonia es conquistada por Persa y ahora Persa estaba al mando del gobierno del mundo. Dominante. Este era un pueblo que estaba esparcido por todas esas provincias, por todos esos lugares. Aquí hay un pueblo y también era un pueblo bastante numeroso. Así es. ¿Verdad que sí? Sí. Ahora, hay algo bien importante. Hoy tenemos un pueblo también similar a ese pueblo que Así es. guardaba los mandamientos. Ese pueblo era temeroso de Dios, temeroso a sus leyes. Y ahora hay un pueblo que teme a Dios, guarda sus mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Habrá un pueblo hoy Así es. esparcido en todas las regiones de la tierra? Leímos el pasaje nosotros hace poco, que está en Apocalipsis 14, 6 en adelante. Dios da la orden de dar este mensaje para que sea predicado a todo el mundo. Toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tribu y pueblo, para que lo conozcan. La existencia de este pueblo que Dios tiene en la tierra no es para que nosotros estemos dejando pasar el tiempo así por así. Usted y yo somos responsables de contactar a otro y a otro y a otro, como sea posible, y compartirle este hermoso mensaje para que la gente lo conozca y pueda ponerlo en práctica por sometimiento al Espíritu de Dios, que es el que capacita a cada individuo también en esta tierra. Me llama la atención que en aquel entonces, en la capital del imperio babilonio era Susa, la gran capital, como No, decir, el persa. el centro, El persa. perdón, sí, el persa, el centro de operaciones prácticamente era Susa. Sí, Pero hoy me llama la atención que también hay una gran nación que es el centro de atención mundial. Como quien dice, un Susa en ese entonces. Así Y es. estamos hablando específicamente al país de Norteamérica. Un país en el cual ha dado gran, podría decirse, plenitud a todo aquel que quisiera venir a este país. Un gran auge. Y aquí estamos, mi hermano Sebastián, de todas las naciones del mundo. Así es. ¿Ya? Es increíble. Este país es multicultural. Multicultural. Así es. Como lo era Susa en ese Lo entonces. tiene, Recuerde sí. que el idioma oficial de ellos en ese entonces era el idioma arameo, ¿se acuerda usted? Sí. ¿Verdad? Y hoy en día el idioma oficial de esta gran nación es el idioma inglés. Mayormente el inglés es el número uno que se maneja en el mundo. Es el idioma del mundo. Es del comercio. Justamente. Entonces Sí. ahora me llama la atención, ¿no?, que por todo el mundo, y como bien lo dijimos, con un idioma común, el Así. idioma inglés, también hay guardadores de los mandamientos de Dios. Y eso ahí quisiera yo remarcar un poquito acerca de este pueblo, hermano Sebastián. Bien, ustedes saben de que cuando el pueblo fue llevado cautivo había una razón por qué Dios permitió que lo llevaran. Se les había metido en el templo a ellos de todo malas costumbres. Y entonces Dios dijo de todo, no se preocupen, yo haré una obra, y permitió que fueran llevados esclavizados, o sea, a trabajar y todo, con el fin, así como los discípulos fueron repartidos con un propósito de las inmediatas persecuciones, para que fuesen al mundo y testificaran de lo que ellos tenían en su corazón de parte de Dios. Así es que no sabemos nosotros, hoy estamos aquí, cuando nos toque a nosotros ir a otro lugar a testificar de lo que sí sabemos que hemos recibido de Dios. Me llama la atención esto, que esta guerra que comenzó en el cielo, ¿cuál era el punto principal? Y yo leo aquí una manifestación de una inspiración, dice, la oposición a la ley de Dios comenzó en los atrios celestiales con Lucifer, o sea, hoy Así Satanás, el querubín protector. Satanás decidió ser el primero en los concilios celestiales e igual a Dios, como dijimos. Así es. Inició su obra de rebelión con los ángeles que tenía bajo su mando. Él era el comandante general de los ángeles, procurando difundir entre ellos el espíritu de descontento. Era el problema de este hombre Amán. ¿Ya? Así es. Un espíritu de descontento, había algo en su corazón. Y obró en forma tan engañosa, porque eso fue lo que hizo Amán, que muchos de los ángeles fueron ganados engañosamente. Qué interesante, ¿no? ¿Por causa de qué? Porque para que ellos no conocieran plenamente sus propósitos. Hay un gran propósito en medio de todo esto. ¿Y cuál es? La adoración. La adoración. Ahí está el punto principal de hoy en día. La adoración. Caemos a la adoración. Ahora,
Este pueblo, que en ese entonces, el pueblo judío, de ese pueblo estamos hablando, esparcido por todas las naciones, estaban por todos lados, ese pueblo tenía algo en particular. Pero ahora hay un pueblo con mayores, podría decir, privilegios, si lo llevamos de esa manera. Sí. Y usted bien lo dijo, un pueblo que no solo guarda los mandamientos de la ley de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo, pero tienen un mensaje que dar al mundo. Como los judíos en aquel entonces tenían que dar un mensaje al mundo, hoy este pueblo tiene que dar un mensaje al mundo. ¿Cuál es ese mensaje? Dijimos que el mensaje de los tres ángeles, Amén, el mensaje de los tres ángeles. Y el preanuncio al segundo venimiento de Cristo. Los judíos fueron bendecidos con un mensaje de anunciar la venida del Mesías por primera vez. Y sin embargo el diablo los entrampó y los tenía cautivos, porque los romanos los estaban apresando a ellos todo en el tiempo en que Jesús estaba llegando. O sea, entre otras cosas, ¿cuál era el objetivo principal entonces? ¿Cuál era la razón? Era acallar la voz de la verdad que tenían los judíos. Acallar a los profetas, acallar la palabra de Dios, ¿correcto? Así es. Ahora, nosotros, hay algo bien importante para nosotros. Apocalipsis 14:6, usted bien lo dijo, Sí. el mensaje, el triple mensaje angelical. Así es. Este mensaje tiene algo en particular. Y ahí, mi hermano Sebastián, yo creo que tenemos un gran conflicto con las sociedades cristianas. El Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? El Evangelio eterno es el llevar a cabo la predicación del último mensaje, la última amonestación que Dios tiene para este mundo, y que Cristo está inminente, que está pronto a venir, porque está ejecutando un juicio en el cielo. Y ese juicio se está dando ahorita, llevando a cabo el juicio de los muertos. Pero cuando ya el imperio actual, que es los Estados Unidos, comience a tener alianzas y todo, y quiera suplantar una ley que prohíba las libertades, entonces el tiempo se le está acabando al mundo, y por eso es importante ese mensaje hoy. Cierto es que es bueno conocer que Cristo vino por primera vez. Esa es la parte primordial. Pero sin embargo, el que ya conoce el mensaje de Cristo y todo, debe de saber que Él está pronto a venir en las nubes, y debe conocer los eventos en desarrollo conforme a la profecía que Cristo denuncia antes de su segunda venida. Mi hermano Sebastián, en la próxima segmento que vamos a tener, vamos a hablar un poquito acerca del Evangelio eterno. Muy y bien. cómo este mensaje tiene que darse a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y realmente va a ser una gran bendición que nosotros, a la luz de la palabra, podamos compartir con usted este mensaje, porque este es el mensaje de este tiempo. En aquel entonces había un mensaje muy especial, y vamos a ver cómo ese mensaje para el pueblo, en este caso de Mardoqueo, el pueblo de Esther, cómo terminó, y cómo hoy en día, mi hermano, cómo este mensaje también para nosotros va a tener doble cumplimiento. Así es. Yo leía San Juan capítulo 13, versículo 19, lo dije verbalmente todo, pero lo voy a leer. Desde ahora os lo digo antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis que yo soy, dijo Amén. Cristo Jesús. Entonces, la voz nuestra es pronunciar este mensaje de los tres ángeles que está en Apocalipsis 14, 6 al 12. ¿Por qué? Porque este mensaje es el que Cristo ha asignado después que Cristo ha pasado a llevar a cabo un juicio que tenía que comenzar en el reino de los cielos, es el juicio de los muertos, y pronto comenzará el juicio de los vivos, justo cuando ya se estén acabando nuestras libertades en este mundo. Y ya vamos a ver enseguida de qué se trata todo esto. Hermano Sebastián, fue una gran alegría, un gran gozo compartir este primer segmento, y vamos a una pequeña pausa para seguir hablando del Evangelio eterno, ese mensaje que tiene que darse a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que volvemos pronto. Dios le bendiga, hermano, un placer, bendiciones. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White.
OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.